Saludos chicos, hoy día vamos a ver ya cómo desarrollar una página web, sitio web, ya. Por si no lo recuerdan, se lo he dicho en los videos, tal vez ha pasado por alto un poquito la información. Cuando se habla de página, estamos hablando de un documento, ya. Por ejemplo, documento que ustedes ya han hecho, documento en código que ya han desarrollado, ¿cierto? Y se convierte en una cosa como esta, que fue lo que hicimos en la clase anterior. Esto es una página, esta página pertenece a un sitio. Ese sitio es el conjunto de páginas, ¿ya?, que entrega la información de su servicio, producto, lo que quiera mostrar, ¿ya? Existe una página index, que es la página principal, la cual generalmente es la primera que se abre cuando se escribe la dirección en la parte superior, y después esa página vincula el resto, ¿ya? Entonces podemos tener una página index y varias páginas vinculadas a esa página index. También la semana pasada les dije que tenían que trabajar con carpetas. Cuando les pregunté en el foro cuál es la estructura de un sitio, muchos me contestaron que era el head, el body, ¿cierto? Me hablaron del HTML. Cuando hablamos de sitio hablamos de la estructura, cuál es la estructura básica, ¿ya? También se les puede haber pasado por alto y la semana pasada les mostré que habíamos hecho varias carpetas. Estas carpetas pueden ser la parte del proyecto, el proyecto web que están desarrollando. Ya, pero dentro de esas carpetas, chicos, y dentro de esos archivos que van a ser muchos borradores, muchos que no les van a servir, la horrible costumbre que se tiene del final este sí, ya, y al final nunca saben cuál es el archivo que tienen que entregar, ya. Lo ideal es que ustedes hagan una carpeta con su proyecto, ya. La semana pasada les mostré esto, que teníamos las imágenes que iban a ser las imágenes finales, que iban a ir después, las imágenes para el sitio, ¿cierto? Las imágenes originales, las imágenes preview, ¿ya? Y después hicimos una carpeta preview, ¿se acuerdan? Que aquí estaban las imágenes pequeñitas. Estas imágenes pequeñitas son las que componen este sitio, o sea, esta página que hicimos la semana pasada, que era esta galería, ¿ya? Se supone que yo al hacer clic sobre alguna de estas imágenes, se va a abrir en una nueva pestaña o la misma pestaña mostrándome la imagen a tamaño normal. Porque recuerden que estas imágenes las adaptamos para la galería, ¿ya? Entonces lo que tienen que tener siempre presente es que ustedes, cuando tengan una carpeta con el nombre de un proyecto, imaginemos que esta es mi carpeta mi proyecto se llama sitio ejemplo, ¿ya? Dentro de esa carpeta van a estar todos los elementos que ustedes van a utilizar para el sitio que están construyendo, ¿ya? Y dentro de todos esos elementos tiene que haber una carpeta donde va a ir el sitio propiamente tal, sitio que van a subir, sitio que van a dejar en el servidor para que cuando se conecten por la dirección, por el nick, ¿cierto? www lo que sea .cl.com, por punto lo que sea, se va a abrir. Y ese sitio tiene una estructura mínima básica, ¿ya? Que es esta. Un archivo HTML que se llama index y una carpeta imágenes. Esa es la estructura mínima, ¿ya? Con esto ya ustedes pueden tener un sitio donde van a tener la página principal y van a tener las imágenes que están contenidas en esa página principal. De hecho, muchos sitios actualmente constan de solamente una página principal, la cual tiene una navegación vertical, ¿ya? Que vamos a ver más adelante esa estructura, ¿ya? Y eso se genera después y todas las imágenes se van guardando, por lo tanto así no van a tener problemas en en el direccionamiento de las imágenes. La semana pasada muchos tenían problemas cuando colocaban los nombres, ¿ya? Que colocaban los nombres porque tenían la imagen en el escritorio y después movían o cualquier cosa y se les desvinculaban. Si se fijan en este, que es el sitio de la galería que hicimos la semana pasada, ¿ya? Si ustedes revisan el HTML, se van a dar cuenta que donde hay imágenes, tiene este image src, ¿cierto? Y les dice a dónde va esa imagen. Y esa imagen está contenida dentro de la carpeta imágenes, ¿ya? Y la imagen se llama el nombre que tenga. Si se fijan, todas las imágenes tienen eso mismo, tienen el, perdón, el source, que viene a ser la ubicación,
¿cierto? Desde dónde viene, y se le indica que está dentro de la carpeta images, una carpeta que está dentro que se llama preview, y dentro de esa carpeta está este archivo que se llama galería01.jpg. Eso que está ahí es decirle al servidor que busque la carpeta images, dentro de la carpeta images busque la carpeta preview y muestre esa imagen. ¿Se fijan? Entonces, la estructura mínima que debe tener un sitio es esa. Y eso tiene que estar dentro de una carpeta con el nombre del sitio, ¿ya? Y esa carpeta puede estar dentro de cualquier carpeta de su computador donde están trabajando el proyecto. En este caso, imaginemos que estamos trabajando este proyecto y ya los archivos finales que tenemos, los que ya se van a ir al servidor para ser mostrados en la web, para subir al servidor, por el momento tenemos un index y una carpeta imágenes. Entonces, de esa manera, cualquier imagen que esté dentro de este HTML index va a estar almacenado ahí. Por lo tanto, va a poder trabajar con ese atributo. ¿Ya? Seleccionemos este que es más cortito. Ese atributo. Entonces, ese atributo le dice que dentro de esta división, de esas dimensiones, va esta imagen que está ubicada dentro de la carpeta imágenes y se llama de esta forma. Esa es la estructura básica de un sitio, ¿ya? La estructura básica de una página sí puede ser que tengas un head, que tengas un body, que dentro del body haya una tabla, que haya unas líneas, que lo que sea. Pero en este caso, como estamos trabajando inicialmente para que se ordenen dentro de HTML con tablas, después vamos a trabajar sin tablas y vamos a trabajar con CSS, tenemos que tener una estructura. Y después, cuando empecemos a trabajar más con CSS y ya eliminemos las tablas, la estructura va a ser esta. Esa es la estructura actualmente básica de un sitio, perdón, de una página hecha en HTML5. ¿Ya? Tenemos un header. Ojo, que todo esto va dentro del head. El HTML no deja de tener la estructura de head y body. Head, donde va la información para el navegador, información que no se ve, ¿ya? Y body, que es la información visual, los datos que va a ver el usuario. ¿Ya? Entonces, dentro de ese body va esta estructura, donde estábamos construyendo tabla, TD, TR, etcétera, ¿ya? Se cambia por esta estructura. Esta estructura trabaja necesariamente y trabaja con CSS, que son las hojas de estilo en cascada, ¿ya? Que lo vamos a ver en un par de clases más. Entonces se tienen que acostumbrar a que hay un header. ¿Qué vendría a ser el header? Vendría a ser como la barra de título, donde está la marca, donde está el logo, ¿cierto? Una etiqueta nav, donde están los botones de navegación, ¿ya? Una etiqueta section, que contiene los artículos, que viene a ser como la sección de la página donde se muestran noticias. Por ejemplo, los artículos pueden ser noticias. Una site, donde viene a ser la parte que se puede mostrar banner, otra información, información que sea paralela a las noticias que estamos mostrando en el artículo, ¿ya? Y un footer, donde va la información de, por ejemplo, correo electrónico, dirección, teléfono. Esa es la estructura actual de un sitio, de una página web, ¿ya? Esta estructura funciona, como se los dije, con CSS principalmente. Pero también la podemos ir adaptando para que ustedes se acostumbren al trabajo con tablas, ¿ya? Entonces, cuando ustedes empiezan un proyecto web, generalmente lo tienen que trazar. No lo van a empezar al tiro en Illustrator o en donde quieran trazarlo o en Dreamweaver o en Sublime Text, en ninguno, sino que primero se utiliza lo más antiguo que existe para esto, que es un lápiz y un papel. Entonces en ese lápiz y papel nosotros distribuimos lo que vamos a hacer en la página. Fíjense, aquí tengo el logo, aquí tengo una barra con botones, aquí tengo una columna con noticias, acá tengo una columna que puede ser para los banners y acá tengo el espacio para el footer. Si se fijan, ahí está el logo, que es el header, ahí están los botones, que es la etiqueta nav, aquí están las noticias, que es la etiqueta section, y cada noticia viene a ser un artículo, la parte para los banners, que viene a ser aside, y la información que ya dijimos, que es teléfono, correo electrónico,
dirección geográfica, etcétera, etcétera, que puede ser el footer. Teniendo este esquema, que si ustedes se dan cuenta, le saqué una foto a un papel que acabo de hacer, después empezamos a trabajar con medidas. Por el momento estamos trabajando con medidas. Ya cuando entremos en CSS vamos a poder empezar a trabajar con adaptabilidad a las distintas pantallas. ¿Ya? Entonces, en base a eso, si ustedes no lo han olvidado, yo les dije que lo normal es trabajar con un ancho 960 para que podamos cubrir pantallas desde 1024 en adelante. ¿Ya? Lo normal ahora es que las pantallas tengan 1280, 1360, 1366, incluso más. Pero vamos a empezar trabajando con un 960. Entonces ya sabemos que el ancho total de nuestra página va a ser 960 píxeles. Esos 960 en este caso son los que le van a dar el ancho a la tabla. ¿Ya? Vamos dentro de este ejercicio también a anidar tablas. ¿Ya? Que no es otra cosa que dentro del TD que tenemos asignado, agreguemos una tabla con todas sus características. Ojo, que el TD va a tener unas medidas, va a tener un ancho y un alto. ¿Ya? Generalmente no trabajemos con alto en ese TD. ¿Ya? Y ese TD es el que le va a dar el ancho a la tabla que va a contener. De ahí se los voy a ir a explicar. La estructura que les acabo de mostrar, ¿cierto? La que tengo acá con el logo, los botones, las noticias, ¿cierto? Yo la empecé a dimensionar. Después de esto tenemos que verlo para el tema de hacer con proporciones, después cuando trabajemos con CSS. Entonces sabemos que tenemos un ancho 960, ¿ya? Le voy a dar, por el momento, en este dibujo yo le di 100 de alto para la barra de título, ¿ya? Después los botones, como son 5 botones, 1, 2, 3, 4, 5, les voy a dar 192 píxeles de ancho a cada uno. 192 por 5, si quieren compruebenlo con su calculadora, se van a dar cuenta que da 960. A esos botones les voy a dar 50 de altura. Después, a la parte donde va a ir las noticias, que vendría a ser el section, le voy a dar 600 píxeles de ancho. Por lo tanto, sacando 600 a los 960, me van a quedar 360 píxeles para lo que van a ser los banners, el aside. ¿Ya? Después dentro de esto le voy a dar una etiqueta, o sea, una división que tenga el título, que va a tener 600 de ancho por 50 de alto. Después de eso, cada noticia va a tener 400 de ancho para lo que es el texto introductorio y 200 de ancho para una imagen que sea relativa a la noticia. Y esas sections pueden ser varias, ¿ya? O sea, esos mismos datos iniciales, los 600 de ancho, los 400 por 150 para este espacio, los 200 por 150 para la imagen, se van a repetir 1, 2, 3, 4, 5, las que sean. ¿Ya? Después, lo que es el aside, el banner, como tiene 360 de ancho, yo le voy a dejar una proporción de 4 por 3, o sea, de 3 a 4. Lo mismo que la imagen, ¿se acuerdan que era la imagen horizontal, eran de 4 por 3? Aquí la voy a dejar de 3 por 4, por lo tanto, el banner va a tener 360 de ancho por 480 de alto. Y al final, el footer, ¿cierto? Va a tener 960 de ancho por 30 de alto. En base a esa proporción, queda eso. Tenemos 960 de ancho, ¿cierto? Ahí está la barra de título, ese es el header. Ese es el header, esa parte de ahí, 960 por 100. Los botones, 192 por 50. Vamos a cerrar esto. 192 por 50, ahí están. La barra que dice noticias, ¿ya? De 600 por 50, ahí. El banner 1 y el banner 2, que aquí no los diferencia mucho por color. ¿Ya? Tenemos dos banners.
de 360 por 480. La sección que tiene 600, 400 para noticia y 200 para imagen. Sección, 400 para noticia, 200 para imagen, 360 de banner. Y esto aquí tampoco se diferencia mucho, pero tienen 150 de alto. Entonces tenemos la noticia 4 con su imagen, la noticia 3 con su imagen, la noticia 2 con su imagen, la noticia 1 con su imagen. ¿Por qué lo coloqué así? 4, 3, 2, 1, porque generalmente ustedes van colocando, en estos casos, este modelo de página, se van colocando las noticias y la noticia más actual va desplazando las otras hacia abajo. ¿Ya? Aquí por razones de que el banner, ¿cierto? No ocupa ocupa todo ese espacio, vamos a quitar este banner tal vez al principio. Nos deja un footer aquí abajo, ¿cierto? De 30 por 960. Aquí no he hecho nada de agregar imágenes, solamente les coloqué color a las divisiones, ¿ya? Lo que nos lleva a revisar el código. Ahí está el código. ¿Se fijan? Y revisando el código, primero tenemos HTML, que se cierra. Después tenemos head, que se cierra. Después tenemos title, que va el nombre de la página y ustedes pueden colocar lo que quieran. Mi primera página, mi segunda página, mi primer index, lo que quieran. Ya que también se cierra. Entonces tenemos head resuelto. Body empieza ahí y termina acá. Si se fijan, termina antes del HTML. El body tiene estas características. ¿Se acuerdan que en el video anterior se las expliqué? Un color de fondo, un beige color que es un gris, porque tiene un 33, 33, 33, 33 en rojo, 33 en verde, 33 en azul. Recuerden que estos 6 números representan los colores RGB en hexadecimal. Margen izquierdo es 0, margen superior 0, margen al ancho 0 y margen a la altura 0. ¿Ya? Eso es lo que son las características o los atributos del body. Y aquí se van a dar cuenta que agregué estas etiquetas. Empecé a agregar estas etiquetas para que las empiecen a conocer. ¿Ya? Entonces se van a dar cuenta que agregué un header que se inicia ahí y que termina acá. Dentro de ese header se van a dar cuenta que hay una tabla. Estas divisiones, header, nav, section, article, aside y footer, nos van a servir a posterior, también que se acostumbren a hacerlo, porque a posterior vamos a trabajar con los CSS y le podemos asignar una etiqueta CSS al header, por lo tanto el header va a tener ciertas características que lo va a diferenciar del nav, que lo va a diferenciar del aside, que lo va a diferenciar del section, ¿ya? Entonces por eso empecé a agregar elementos. Agregué este header. Dentro de este header se van a dar cuenta que hay una tabla. Esa tabla tiene un ancho de 960, borde 0, alineación al centro, borde de celdas 0 y espaciado 0, para que queden pegaditas las divisiones. Dentro de esa tabla hay una fila, un TR, y dentro de ese TR hay una división. En este caso solo es una división que tiene un ancho de 960 y una altura de 100, una alineación centrada, una alineación vertical al medio eh, y un color que es un anaranjado. Si se fijan, el rojo está al máximo y el verde está apareciendo. Si se fijan, no es rojo porque no está en 0, ya es un 1, que viene a ser ese color. Se fijan, todo el color que está en la parte superior. Aquí, como para diferenciarlo, hice una pequeña degradación entre los 5 colores, que ahí lo van a ver cómo lo logré. ¿Ya? Este color es el mismo que ese. Entonces, dentro de eso hay un texto que dice imagen, título y logo.
Ya sabemos que esa división tiene 960 por 100. Por lo tanto, podríamos construir una imagen en Illustrator, en Photoshop, ¿ya? Que ocupase ese espacio con el nombre de la empresa y el logo de la empresa y los efectos de imagen que ustedes quieran. Y esa imagen, en vez de aquí donde dice imagen, título y logo, esa imagen ustedes la pueden agregar tal cual agregamos con un image SRC, ¿cierto? Le podemos agregar una imagen como lo hicimos en el trabajo anterior. Con eso. Asignándole obviamente a la imagen el mismo ancho y el mismo alto de la división en la cual está. Entonces ahí fácilmente podría ir un IMG SRC y decirle la imagen. Que en el próximo video este mismo HTML lo vamos a vestir. ¿Qué significa vestir? Que le vamos a colocar una imagen ahí, le vamos a colocar imágenes para los botones, le vamos a colocar un texto ahí, o sea, una imagen con texto, vamos a agregar una noticia, vamos a vincular. Y vamos a hacer entonces que empiecen a aparecer cosas. Ya cuando hagamos clic vamos a empezar a vincular con una AREF o con un href, dependiendo. ¿Ya? Recuerden que en uno de los apuntes están estos códigos están definidos, así que podrían empezar a revisar bien ese apunte. Entonces, tengo esta tabla, ¿cierto? Que tiene esta división, que es una sola división, que está dentro de esa fila, que está dentro de esa tabla, que está dentro del header. Y tengo listo el header. ¿Ya? O sea, tengo lista esa parte y dentro de acá, eso. Ahí después ese texto que dice imagen, título y logo, después va a poder cambiar por otro elemento. Después tengo la etiqueta nav. Si se fijan, va de ahí hasta ahí. La etiqueta nav es la que va a definir los botones. Después, cuando veamos CSS, vamos a darle muchas características a la etiqueta nav. Por el momento necesito que la conozcan. En realidad, ustedes necesitan conocerla. Y dentro de esa etiqueta nav, ¿cierto? Hay otra tabla. Fíjense que ya no es una sola tabla mi HTML. Ya tengo dos tablas, una sobre la otra. Por lo tanto, si ustedes lo miran, esta de acá es una tabla y esta, donde están los 5 botones, es otra tabla. ¿Ya? Esa tabla tiene 960 de ancho, un borde de 0, una alineación centrada, ¿cierto? Un borde de celda 0 y un espaciado 0. Estos datos no tienen que olvidarlos cuando usen tablas. ¿Ya? Aparte del ancho, tienen que hacer esto para que las tablas no les queden con separaciones, no les queden píxeles ahí metidos entre medio. ¿Ya? Dentro de esa tabla tengo una sola fila, ahí está, y dentro de esa fila, si se dan cuenta, tengo 5 divisiones. Todas las divisiones tienen 192 de ancho, 50 de alto. En los videos anteriores ya les mostré que esto es re fácil, se puede copiar y pegar y se le cambian solamente algunos datos. En este caso yo tomé la primera que la dejé lista y después la copié y la pegué y lo único que hice fue cambiarle, fíjense, el color. Ah, bueno, y dice botón 1, 2, 3, 4, 5, eso es irrelevante, pero le cambié el color. Estoy trabajando en los parámetros del rojo. Como es hexadecimal, recuerden que hexadecimal va del 0 al 9, ¿cierto? Y después viene la A, la B, la C, la D y la F. Cuando está en 0 está en color negro, cuando está en F está el máximo, dependiendo si es rojo, azul o verde. Ahí van a estar las F en el rojo, van a estar aquí, en el verde van a estar ahí y en el azul van a estar ahí. Entonces, ¿cómo hice esta degradación que les dije acá? Fíjense que va desde ahí hasta ahí. ¿Ya? Lo hice con BB0000, CC0000, DD0000, EE0000, FF0000. Fíjense que solamente con ese cambio de parámetro tan simple ya se obtiene un resultado. Se obtiene, por ejemplo, esta degradación. ¿Se fijan? Y estoy trabajando con hexadecimal básico. Solamente estoy trabajando los parámetros del rojo, en este caso, o del verde o del azul. Ustedes ahí definen lo que quieren hacer.
Entonces ahí tengo, en esa fila, tengo las 5 divisiones que vienen a ser los 5 botones que van a funcionar. Podrían ser galería, quiénes somos, mapa, productos, catálogos, cualquier cosa. Historia, lo que se les ocurra. Pero ya tienen definidos los botones para eso. Después de eso, fíjense, se cierra la fila, se cierra la tabla, se cierra la etiqueta nav. Tenemos lista la etiqueta nav. Después de eso, viene una tabla. Y fíjense aquí que la tabla, ¿dónde está? Y esta tabla llega hasta ahí. No, perdón. Sí, ahí. Sí, hasta ahí llega. Después de la etiqueta nav viene esta tabla. Esa tabla es bastante importante porque abarca todo esto. Las noticias, ¿cierto? El banner hasta aquí. Hasta antes del footer. Eso me va a permitir poder dividir la página y hacer esta división que no necesariamente coincide con las divisiones superiores. Entonces, viene esta tabla, ¿cierto? Que se la mostré recién. Footer, tabla. Ahí está. Y llega hasta ahí. Esa tabla también tiene 960, borde 0, alineación centrada, cell padding 0, cell passing 0. Y dentro tiene la primera fila, que esa fila llega hasta acá. Es de la misma tabla. Ahí. Todo eso contiene esa fila. ¿Ya? Por lo tanto, dentro del dibujo podríamos decir que es toda esta parte. Lo que me permite hacer dos divisiones. La primera que es de 600, ¿ya? Que contiene esta etiqueta section, que de ahí se las voy a explicar. Esa división llega hasta ahí. Esa es la primera división. Y la segunda división llega hasta ahí. La primera división contiene la etiqueta section. Esa división contiene esta etiqueta section que llega hasta ahí. Y con eso estoy haciendo la sección, que viene a ser esta parte, incluido el encabezado que dice noticias. ¿Ya? Y en la otra división que tiene esa fila, tiene el aside. La otra división tiene el aside, que es esta de acá. Esa de acá, que va a contener los banners, en este caso 2. ¿Ya? Sigamos con la etiqueta section. Etiqueta section, y dentro de esa etiqueta hay una tabla. Y aquí tenemos la primera tabla anidada. Fíjense que la tabla que estábamos trabajando tiene 960, ¿ya? Y tiene una división que es de 600. Y dentro de esa división, que está la etiqueta section, hay una tabla anidada de ancho 600. Esa tabla no puede tener más de 600 porque la división que la contiene tiene 600. Por lo tanto, si la tabla tiene más, va a desarmar el esquema. ¿Ya? Y la otra división donde está el aside, si se fijan que es acá, tiene 360. También contiene una tabla que es de 360. ¿Ya? Entonces, cada tabla que anidemos, porque esta es una tabla anidada, toda esa es una tabla anidada dentro de esa división, no puede exceder ni el ancho ni el alto asignado de la división en la cual está. En este caso no le asigné alto, pero sí le asigné un ancho de 360. Por lo tanto, esta tabla tiene que tener 360. ¿Se fijan?
Lo mismo pasa acá arriba, lo voy a repetir. Dentro de esta división hay anidada una tabla. Esta división tiene 600, por lo tanto la tabla que está anidada no puede exceder los 600. Entonces, si nos vamos al dibujo, fíjense que yo dije que esta tabla iba a tener 600 y esta de acá iba a tener 360. ¿Ya? Dentro de esos 600 va a estar el título noticias, que vendría a ser todo esto. Estos son los 600, de aquí hasta ahí. Y estos serían los 360. ¿Ya? Entonces, esto mide 600. Esto se supone que mide 400 y esto mide 200. ¿No? Entonces, sigamos. La tabla mide 600 y tiene una fila. Esta tabla mide 600, ¿ya? Y tiene su primera división, donde está el título noticias, que viene a ser esta, ¿ya? Entonces, es una fila donde tenemos una división. Si se fijan, junté dos divisiones, porque esta tabla de 600 tiene dos columnas, una mide 400, la otra mide 200, ¿ya? Entonces, esta la junté las dos para que todo el ancho lo ocupe la palabra noticias, como un encabezado. Y ahí copié el color de fondo, el mismo color de la parte superior. Ese color es el mismo que ese. Entonces, esta división, esta fila, son las dos. Inicialmente esta tabla tenía dos columnas, la que tiene 400, la que tiene 200. Para el caso de noticias, hice solo una columna, uní las dos y le di un alto de 50. Por eso, si se fijan, tiene un call span. Call span 2 significa que junté dos columnas. Alineado al centro, alineación vertical al centro también. Color de fondo, background color, el mismo color de la parte superior y dice noticia. Aquí también podríamos colocar una imagen, reemplazamos el texto por el image source, que sería de la imagen que corresponda. Después viene, fíjense, una etiqueta artículo. Esa etiqueta artículo se cierra ahí. Tenemos esta fila donde está el título noticia y después vienen los artículos. Fíjense, ahí está la etiqueta artículo que termina ahí. Como vimos en el esquema inicial, dentro de section pueden ir varios article, como quieran pronunciarlo, ¿ya? Cada uno de los articles en este caso vienen a ser mis noticias. La noticia 1, noticia 2, noticia 3, noticia 4. Por lo tanto, todo esto es section y estos son article. Article noticia 4, article noticia 3, article noticia 2, noticia 1, las que sean. ¿Ya? Y en el código se ve de esta manera. Algunos tal vez ya se dieron cuenta que está eso ahí. Eso y eso. Esos símbolos, ¿ya?, se utilizan para convertir en comentario esto. Por lo tanto, todo lo que está contenido de ahí hasta ahí no lo está considerando el HTML, es un comentario. Esto no se ve. Si se fijan, está la noticia 4 y la imagen 4 y acá está repetida. Esta fila sí es visible. Esa fila viene a ser esta. ¿Ya? Ahora se preguntarán por qué coloqué esto como comentario. Porque siempre voy a estar agregando noticias aquí, ¿ya? Por lo tanto, esas se van a ir desplazando hacia abajo, ¿ya? Entonces, como ya tengo desarrollado el esquema, el ancho, las divisiones, el alto, las divisiones, cómo van, qué color de fondo tienen y qué es lo que tienen contenido, yo lo único que hago es copiar este código y pegarlo a continuación y cambiar la dirección de la imagen y el texto de la noticia tal vez, ¿ya? Pero ya tengo la base. Las bases siempre se dejan entre comentarios.
De esa manera uno puede copiar y pegar, ¿ya? Porque estos de acá ya están terminados. Ahí tenemos la noticia 4, que está dentro de una fila, división, o sea, etiqueta de artículo, división de 400, división de 200, división para el texto la de 400, división para la imagen la de 200. Después viene otra fila con la noticia 3, mismo esquema. Otra fila con la noticia 2, otra fila con la noticia 1. Si quiero agregar más noticias, aquí dentro del comentario, ¿ya? Tengo el esquema completo. Entonces lo puedo copiar y después del comentario lo pego. Y le cambio acá noticia 5 e imagen 5. Si yo guardo esto, se van a dar cuenta que acá se va a desplazar el 4 al momento en que yo actualice. ¿Se fijan? Y ahora tenemos una noticia más. Y seguimos teniendo dentro de nuestro comentario la base de nuestra construcción. Por lo tanto, son bastante importantes los comentarios, chicos. Porque de esa manera ustedes dejan parte del código que pueden utilizar, código limpio, sin mayores cambios. Fijan entonces, cada fila tiene su correspondiente etiqueta artículo, ¿cierto? Con sus correspondientes divisiones para texto e imagen. Y ya tienen un muro de noticias. Ahí tienen la siguiente, ahí tienen la 3, ahí tienen la 2, ahí tienen la 1. Se fijan, se cierra la fila y se cierra esta tabla. Esta tabla que empezó acá. Ahí. Ahí tienen toda la tabla. Dentro de la etiqueta section. Etiqueta section que se cierra acá. Y esto está almacenado, recuérdenlo, dentro de esta tabla. ¿Recuerdan? Que se dividía en dos columnas, una para section y otra para aside. ¿Qué es eso? Perdón, de ahí. De ahí. Y el aside inicialmente tenía 360 de ancho. Por lo tanto es una división que tiene 360. Y repetimos el mismo esquema. ¿Ya? Hay una tabla de 360. Esa tabla tiene solo una columna. ¿Ya? Pero tiene la primera fila donde mide 360 de alto y 480. Y es el primer banner. Tenemos una segunda fila donde también mide 360 y también mide 480 y es el segundo banner. Y si se fijan aquí nuevamente, y lo voy a dejar de la misma manera como estaba en la parte superior, nuevamente tenemos nuestro comentario. ¿Se fijan? Ahí tenemos un comentario. ¿Y qué contiene este comentario? Una fila para agregar un nuevo banner. ¿Se fijan? Entonces ya tenemos el mismo esquema y lo tenemos guardadito ahí en nuestro código. Voy a guardar esto. ¿Ya? Tenemos guardadito ese esquema, entonces si queremos agregar un nuevo banner, ya sabemos que tiene que tener 360 de ancho por 480 de alto y lo vamos a incrustar acá con un image src, por ejemplo, o lo que corresponda y puede ser hasta una animación, puede ser hasta un video. ¿Ya? Y tenemos aquí guardadito entre medio de estos comentarios, tenemos guardada nuestra división limpia. Se cierra la tabla de la side, se cierra la side, se cierra la división, se cierra la tabla, ¿cierto? Y viene la última parte, que es el footer, toda esta parte de acá, donde puede ir la dirección, el teléfono, el correo electrónico. ¿Ya? El footer es bastante simple, ¿qué es eso? Contiene otra tabla de 960, porque estamos ocupando todo el ancho, ya no dependemos de aside ni de section, aquí estamos ocupando todo el ancho de la página, los 960. Por lo tanto, dentro de esa tenemos una división de 960 con una altura de 30, y en este caso dice solamente un texto que dice imagen de datos y contacto. El color es el mismo ese color es el mismo de las noticias y el mismo del logo inicial.
¿Se fijan? Y ese footer es nada más que una barrita de imagen donde ustedes pueden colocar el teléfono o la dirección. Se cierra el body, se cierra el HTML y tenemos listo nuestro documento HTML, que se ve en la web, se vería de esta manera. ¿Se fijan? Voy a cambiarle algunos colores, por ejemplo, le voy a cambiar los colores de las noticias. A las noticias pares le voy a colocar, ¿dónde están las noticias? Ya, ese tiene A a C, ya. Entonces la noticia 4 va a tener, va a cambiar solamente ahí, bebé, DD. Ese es 3, este es 2, bebé, DD. ¿Qué otra cosa? Ese botón, el banner también le voy a cambiar a... ¿Dónde están los banners? Aquí están los banners. Vamos a cambiar este por BB. Aquí no se tienen que preocupar si es mayúscula o minúscula. Ya, el HTML lo reconoce, HTML5 lo reconoce. Y al otro teníamos que estaba muy parecido. El botón 5 con la imagen del título. Busquémoslo acá. Botón 5 tiene FF00 y la imagen del título tiene FF0. Ya, le vamos a colocar al título los dos, lo que significa que le vamos a cambiar también a noticia y le vamos a cambiar también al footer. Guardo y actualizo la página. Y se van a dar cuenta que todavía no se nota ahí el color, es muy cercano son esos dos. Ustedes se acercan a la pantalla y se van a dar cuenta que ese con ese son distintos. Ese con ese son iguales. Y ahí si se fijan le cambié un poquito, le varía el color a las noticias para que se vea la diferencia. Si quieren este código se los puedo dejar ahí en el... Se los voy a dejar como blog de notas en el recurso de aprendizaje para que lo revisen. En la próxima video vamos a hacer algunas imágenes y las vamos a insertar. Vamos a hacer un poquito de texto y vamos a vestir esto porque ya tenemos el esquema inicial. Entonces vamos a escribir alguna noticia aquí. Vamos a agregar una imagen de las medidas que corresponda. Vamos a hacer un vínculo, ¿ya? Vamos a colocar acá una que sea galería y la vamos a vincular con la anterior que hicimos. No es necesario que hacer una galería nueva. Sí. Y lo importante es que vaya funcionando. Por lo tanto vamos a construirlo de esa manera, ¿ya? En el próximo video ya esto se va a ver vestido. Vamos a tener una imagen hecha y todo. Cualquier duda, como les digo, lo vemos en el chat. ¿Ya? Les voy a dejar los archivos y la próxima clase yo creo que también les voy a grabar un video de cómo instalar Sublime Text. ¿Ya? Para que empecemos a trabajar ya con un programa de edición de texto HTML para que ustedes, porque ya los tengo harto rato trabajando y ya deben estar acostumbrados, ya deben estar aburridos de tanto escribir GTD, etcétera, etcétera. Entonces en el próximo video lo primero que vamos a hacer va a ser instalar Sublime Text. Le vamos a agregar unos plugins para que esté más adecuado al trabajo HTML y después vamos a vestir este sitio. ¿Ya? Nos vemos en el próximo video. Feliz día a todos.